Buenos días, estimados docentes. El día de hoy voy a mostrarles, sin demasiados rodeos, la manera más sencilla de crear un cuestionario o examen en Schoology. Antes de empezar, debemos tener claro que es necesario tener una cuenta en Schoology, también contar con un curso creado y, desde luego, que sabes insertar materiales. Si no sabes cómo hacer lo anterior, te recomiendo ampliamente que veas primero los tutoriales que he hecho al respecto. Por ahora, daré por sentado que los requisitos anteriores ya los has satisfecho. Y sin más, empecemos. Lo primero que debemos realizar es posicionarnos en el lugar donde vamos a crear el cuestionario, ya sea en la carpeta principal o dentro de una carpeta, y dar clic en el botón Agregar contenido y seleccionar Agregar prueba cuestionario. En esta pantalla haremos lo siguiente. Dar un nombre al cuestionario, por ejemplo, examen diagnóstico. En segundo lugar, elegiremos la fecha límite del cuestionario. Para ello, debes preguntarte, ¿hasta cuándo tienen los estudiantes para presentar el examen? Da clic sobre el calendario y elige la fecha que tienes en mente. En la caja que está a la derecha del calendario, puedes escribir la hora límite. Recuerda que el formato de hora en Schoology es de 12 horas, por lo que pon atención si la hora límite es AM o PM. Luego, escribe el puntaje máximo que vas a darle al examen. En este ejemplo, le pondré al examen una calificación máxima de 10. No importa cuántos puntos le des. Si configuraste bien tu libreta de calificaciones, creando previamente la categoría donde vas a ponderar los exámenes, el sistema hará correctamente los cálculos. Elige la categoría para que Schoology calcule el porcentaje o puntaje del cuestionario. Si no sabes cómo configurar las categorías, te recomiendo que veas mi tutorial sobre configuración de la libreta de calificaciones. De manera rápida, vale la pena comentar que la categorización adecuada de las actividades de aprendizaje es muy importante, ya que contribuye a obtener de manera automatizada la calificación final del periodo que estás evaluando. Podemos decir que la categorización corresponde al porcentaje de la escala que estás tomando en cuenta para ese curso. Por ejemplo, puedes categorizar las tareas, los exámenes, las investigaciones, etc. y luego asignarles a cada una un porcentaje de la calificación final. A la derecha de la categoría encuentras la leyenda Opciones de calificación. Si das clic ahí, se desplegará una opción más, la del periodo de evaluación. Nuevamente, te recomiendo ampliamente revisar el tutorial para la configuración de la libreta de calificaciones. De otra manera, este tutorial será excesivamente largo. Solamente comento que el periodo de evaluación corresponde a un intervalo de tiempo que se declaró previamente en la libreta de calificaciones y tiene como propósito que el sistema calcule una calificación con base en un intervalo de tiempo. Este intervalo podría ser, por ejemplo, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, etc. Si hay un periodo de evaluación declarado, por default, el sistema tomará el que se encuentre vigente en ese momento, por lo que esta opción solamente se utilizará cuando quieres programar una actividad para un periodo de evaluación distinto al que se encuentre vigente al momento de crear este examen. Por ejemplo, si trabajo de forma bimestral y quiero crear un cuestionario que aplicaré el siguiente bimestre, debo activar esta opción para cambiar el periodo de evaluación. A la derecha del periodo se encuentra la casilla Establecer como parcial final. Cuando seleccionas esta opción, el cuestionario se ponderará junto con otros periodos de evaluación para el curso. Es decir, ¿quieres tomar la calificación del examen como calificación final o parcial del periodo que estás evaluando? Entonces, elige la opción, aunque es totalmente opcional. Al seleccionar esta opción, desaparecerá el periodo vigente. La opción Escala solamente te permite asignar una calificación numérica al examen, o bien utilizar una escala de A+, A o A-, etc. Elige la que más sea conveniente para ti. En las opciones avanzadas, tienes la posibilidad de asignar el cuestionario a los alumnos de manera individual. Cuando se selecciona esta opción, se abre una caja de texto donde deberás teclear el nombre o nombres de los alumnos a los que les será asignada la actividad. El círculo verde se utiliza para mostrar u ocultar la actividad a los alumnos. La gráfica muestra a los estudiantes datos estadísticos del examen. El globo de comentario
permite habilitar o deshabilitar los comentarios que los alumnos dejen al docente. Finalmente, el último icono aparecerá cuando tienes 2 o más cursos creados. Su función es copiar el examen a otros cursos. Solamente podrás usar esta función cuando hayas completado la creación del examen y finalizado con las otras preguntas. Finalmente, da clic en el botón Crear. Al completar el procedimiento anterior, el sistema nos lleva a esta pantalla, la que sirve para crear preguntas, configurar la manera en la que vamos a presentar el examen, para dar un vistazo al examen antes de publicarlo, es decir, ver cómo lo verán los estudiantes. También nos sirve para ver los resultados del cuestionario y revisar los comentarios de los alumnos, siempre y cuando dejen alguno. Conforme vayamos avanzando, explicaremos a detalle cada una de las pestañas. Ahora bien, llegados a este punto, estamos ya en condición de comenzar a crear las preguntas. Al dar clic al botón Agregar pregunta, se despliega el siguiente menú. Aquí podremos elegir el tipo de pregunta que deseo crear. Existen 6 tipos de preguntas: verdadero o falso, opción múltiple, ordenamiento, preguntas abiertas, completar espacios en blanco y correlación, que también conocemos como relación de columnas. También podremos agregar cuestionamientos desde un banco de preguntas creado previamente. Te comento que los bancos de preguntas se crean en el apartado de recursos y sirven para que vayas creando preguntas a lo largo del curso. Las almacenes en dicho banco y cuando tengas necesidad de usarlas, puedes hacerlo tantas veces que quieras, sin tener que volver a crearlas. Cuando te muestre cómo importamos preguntas del banco, te enseñaré a crear dichos bancos. Aunque en este tutorial no lo haré, también puedes importar preguntas desde otros sistemas gestores del aprendizaje, como Blackboard o Edmastery. ¿Por qué no lo haré en este momento? Bueno, porque no tengo a la mano preguntas creadas en estas plataformas. Si alguien puede exportar algunas de sus preguntas y facilitármelas, lo agradeceré y corregiré este tutorial anexando esa parte. Finalmente, tenemos la opción texto, la cual sirve para insertar un texto plano. Tal vez te sirva para dar algunas indicaciones entre preguntas. Antes de pasar a la creación de preguntas como tal, y para no hacer más largo este tutorial, creo conveniente aclarar que la filosofía de trabajo en Schoology, en las distintas opciones que tenemos para crear preguntas, es similar en casi todas ellas. Por ejemplo, a todas debemos asignarles un valor en puntos. En algunos casos nos permiten dar retroalimentación al alumno acerca de las respuestas seleccionadas. Esto es conveniente, ya que el sistema puede mostrar inmediatamente después de finalizar el cuestionario las razones por las que el estudiante respondió bien o mal una pregunta, lo que permitirá ahorrar tiempo durante la revisión del cuestionario. Asimismo, algunas preguntas son subjetivas, es decir, deben ser revisadas por el docente antes de que se les asigne una calificación. Un ejemplo de preguntas subjetivas son las preguntas abiertas o las del tipo falso-verdadero. Repito, hasta que el docente no revise y califique manualmente esta clase de preguntas, el sistema no les asigna una calificación. Finalmente, tenemos la opción de preguntas con límite de tiempo. ¿Deseas que tus alumnos cuenten con cierta cantidad de tiempo para responder? Esta es tu opción. La unidad de medida es el minuto completo. No puedes darles medio minuto para responder. Lo mínimo es 1 minuto por pregunta. Tú decides si utilizas esta opción. Una vez aclarado esto, comencemos. Cada vez que deseemos crear una pregunta nueva, debemos dar clic al botón Agregar pregunta. Comencemos con las de tipo falso-verdadero, eligiendo en el menú este tipo. Es extremadamente importante que te des tiempo para leer los avisos y las ayudas de cada tipo de pregunta. Hacer esto puede ahorrarte problemas y desde luego tiempo. Creo que ya sabes de qué se trata una pregunta de este tipo y no entrar en detalles. Tampoco elaboraré aquí preguntas demasiado complejas. Utilizaré ejemplos muy simples para agilizar las cosas. Lo que debes hacer es lo siguiente. En la caja de texto, escribe tu pregunta de tipo falso-verdadero. Por ejemplo, ¿el cielo es verde? Si estás de acuerdo con el texto que el sistema proporciona para las respuestas, déjalas así. Si no, cambia lo necesario. Debajo de la caja de la pregunta está la opción Mostrar comentarios, la cual te sirve para dar la retroalimentación que te comenté anteriormente. Si vas a dejar comentarios de respuesta correcta y o incorrecta, habilita la opción y escribe los espacios que se abran los comentarios que corresponden.
En respuesta correcta, elige cuál va a ser la respuesta. Por default, la respuesta es verdadera. Si la respuesta será falsa, cambia la opción a falso. Al lado derecho, puedes habilitar la opción requiere de corrección si es falso. Dicha opción te sirve para que el estudiante te diga por qué es falsa su elección. Si la respuesta es falso, puedes pedirles que escriban la frase correcta, la cual debes haber ingresado aquí. Como los estudiantes pueden escribir cosas diferentes a lo que especificaste, el sistema te permite habilitar esta clase de preguntas como subjetivas, es decir, que deberás entrar a revisar manualmente esta clase de preguntas para validar la respuesta. Al final, elige si la pregunta será con límite de tiempo y la calificación en puntos. Una vez que concluyes todo lo anterior, da clic en el botón azul donde dice crear pregunta. Listo, esto es todo lo que necesitas hacer para crear preguntas del tipo falso o verdadero. Sigamos con las preguntas del tipo opción múltiple. Debemos dar clic en el botón agregar pregunta y elegir opción múltiple. En esta pantalla, debes escribir el cuestionamiento y luego escribir las opciones. Por default, el sistema te presenta 4 opciones. Sin embargo, puedes crear más espacios para la respuesta o quitarlos, según tus necesidades. Marca la o las respuestas correctas y avanza a las casillas de configuración. Ordenamiento aleatorio de opciones te permite mostrar a los estudiantes las respuestas de manera aleatoria. Para un alumno, la respuesta a la pregunta puede ser A, mientras que para otro será D. Finalmente, puedes elegir la opción Permitir puntuación parcial, para que en caso de existir respuestas múltiples, el estudiante reciba un puntaje proporcional. Listo, esto es todo lo que necesitas saber para crear preguntas de opción múltiple. Más adelante te mostraré cómo insertar a tus preguntas elementos multimedia, tales como imágenes o videos. Por último, no olvides dar la retroalimentación correspondiente con la opción Mostrar comentarios y tampoco olvides asignar el puntaje de la pregunta. Da clic en Crear pregunta. Continuamos con la opción Ordenamiento. Este tipo de preguntas permiten que el estudiante ordene una lista de opciones. Puede ser alguna información cronológica o para ordenar las partes de un esquema. Por ejemplo, lo que debes hacer aquí es lo siguiente. En la caja de texto, ingresar las instrucciones. Un ejemplo sería lo siguiente. Ordena de mayor a menor los siguientes números: 100, 200, 300 y 400. El número mayor quedará en la parte superior, mientras que el menor en la inferior. En el apartado de las opciones de respuesta, escribe la respuesta correcta, tal y como deberá quedar: 400, 300, 200 y 100. No las ordenes aleatoriamente, el sistema se encarga de eso. Listo. Elige si permitirás alguna puntuación parcial y el límite del tiempo. Asigna un valor en puntos a la pregunta y da clic al botón Crear pregunta. Pasemos ahora a las preguntas abiertas. Este tipo de preguntas es subjetiva y siempre deberás ingresar al examen de cada alumno para revisar este tipo de respuestas. Si incluyes una pregunta de este tipo, el sistema no arrojará la calificación del examen hasta que hayas revisado manualmente la respuesta. Si quieres limitar el número de caracteres de la respuesta, habilita la opción Límite de caracteres. Por último, para facilitar la evaluación de este tipo de respuestas, puedes utilizar una rúbrica o lista de cotejo. Si no has creado una antes en la libreta de calificaciones, elige la opción Rubric y da clic en Nuevo. Si no sabes crear rúbricas, te recomiendo visitar mi tutorial sobre la configuración de la libreta de calificaciones. Da clic en Crear pregunta cuando termines de trabajar la rúbrica de evaluación. La opción Completar espacios en blanco te da la posibilidad de crear preguntas de complementación de un texto de corta, mediana o larga extensión. Por ejemplo, puedes crear una pregunta como la siguiente: ¿el sol es una? En este ejemplo, la respuesta sería estrella, por lo que para que el sistema cree una caja de respuesta, escribe un guión bajo en el lugar donde va la respuesta. Repite los pasos en otras oraciones para hacer la pregunta más compleja. Cada vez que escribas un guión bajo, el sistema genera la citada caja de respuesta. Conforme vayas creando las cajas, escribe en ellas la respuesta correcta. Al finalizar,
Habilita las opciones que juzgues convenientes. Puntuación parcial, banco de palabras, tomar en cuenta mayúsculas y minúsculas y preguntas con límite de tiempo. Si tienes dudas sobre qué hace cada cosa, coloca el cursor sobre el signo de interrogación de cada opción. Asigna el puntaje deseado y da clic en Agregar pregunta. Finalmente, tenemos las opciones de tipo correlación. Veamos cómo se trabajan. En la caja de texto superior, escribe las instrucciones necesarias sobre la manera en la que el estudiante debe responder las preguntas. Abajo, del lado izquierdo, escribe tu pregunta en cada espacio disponible y la respuesta en la caja que esté a su derecha. Nuevamente, el sistema se encarga de mezclar preguntas y respuestas. Si necesitas colocar distractores, puedes agregar respuestas adicionales en el espacio que se encuentra debajo de las preguntas y las respuestas. Habilita la opción que creas conveniente y da clic en el botón Crear pregunta. Para concluir, seleccionaré la opción del banco de preguntas. Como mencioné anteriormente, necesitas crear un banco de preguntas en recursos personal. Para esto, crea o elige una carpeta dentro de tus recursos, dando clic al botón Agregar colección. Una vez agregada la colección o elegida una ya existente, da clic al botón Agregar recursos y escoge la opción Agregar banco de preguntas. Dale un nombre al banco de preguntas y, opcionalmente, escribe una descripción y da clic al botón Crear. Listo, ya tienes un banco de preguntas. Ahora, crea preguntas dentro de este, de la misma manera en que hemos venido haciéndolo hasta el momento. Cuando tengas creado un banco con preguntas, dentro del cuestionario que has creado, elige la opción del banco de preguntas. Elige si deseas seleccionar preguntas individualmente o de manera aleatoria. Y después, escoge el banco de preguntas donde están los planteamientos que vas a usar. En concreto, si elegiste individualmente, deberás seleccionar pregunta por pregunta. Si la elección fue aleatoria, escoge el o los bancos donde están tus preguntas. Luego, escribe la cantidad de preguntas que necesitas en la ventana que aparece y el puntaje que vas a darles. Listo. En estos primeros minutos, hemos explorado las opciones disponibles para la creación de preguntas dentro de un cuestionario. Es tiempo ahora de abordar otra parte importante de la creación de exámenes, la configuración del cuestionario, ya que desde aquí se controlará cómo y cuándo será visible el ejercicio. Al seleccionar la pestaña Configuración, podremos realizar lo siguiente. En la caja de texto Instrucciones, escribiremos todas y cada una de las indicaciones inherentes al examen. Debemos procurar dejar por escrito cada una de las indicaciones de manera que los estudiantes tengan bien claro qué deben esperar durante la ejecución de la prueba. Si fuera necesario, podemos adjuntar archivos, vínculos a páginas web o agregar algún recurso que tengamos almacenado en el apartado de recursos. Estos recursos o estos archivos o páginas web podrán ser consultadas antes de que inicie la prueba. Posteriormente, tenemos la opción Intentos. Esta opción es muy importante, ya que permite automatizar la publicación y cierre del cuestionario. Tiene 4 opciones. Publicado significa que los estudiantes pueden tener acceso al cuestionario de manera inmediata. Publicado hasta se emplea para cerrar el cuestionario en la fecha y hora que determinemos. Publicado desde hasta, esta opción permite definir el intervalo de tiempo en el que el cuestionario se encontrará abierto. Si utilizamos esta opción, debemos especificar la fecha y hora inicial en la que el examen se encontrará disponible, así como la fecha y hora final. Si cuando se cumpla la hora declarada para cerrar el examen, el estudiante está realizando el ejercicio, el cuestionario se cerrará inexorablemente, aun cuando todavía tenga tiempo. Esto lo explicaré a continuación. La opción No publicado. Esta opción se emplea para ocultar el examen a los estudiantes, de manera que ellos no pueden ver, pero nosotros sí. Esta opción se encuentra habilitada por default cuando elaboramos un cuestionario, de manera que para mostrarlo a los estudiantes debemos elegir algunas de las opciones anteriores. La opción Límite de tiempo permite asignar un límite de tiempo en la ejecución del examen. Si habilitamos esta opción, cada estudiante puede iniciar el examen cuando dé clic al botón Comenzar
y a partir de ese momento comenzará a correr su tiempo. Por ejemplo, si el examen tiene configurado un tiempo de 30 minutos y si el estudiante dio comienzo al examen a las 15:03 horas, el examen se cerrará a más tardar a las 15:33 horas. Si otro comenzó a las 15:05, el examen se cerrará a las 15:35. Ahora bien, imaginemos este escenario. El examen tiene programada una duración de 30 minutos y está estipulado que iniciará a las 15 horas y se cerrará automáticamente a las 15:30. Si el estudiante comenzó con su examen a las 15:10 horas, solamente contará con 20 minutos para completarlo, ya que a las 15:30 se cerrará invariablemente, aun cuando teóricamente todavía le quede tiempo. Por ello, debe tenerse en cuenta esto para no afectar a los estudiantes, previendo que estos puedan comenzar algunos minutos después de la hora programada. Límite de intentos. Dependiendo de la finalidad que le demos a los cuestionarios, podemos programarlos para que los estudiantes puedan realizarlo una o más veces. Si elegimos que un cuestionario se puede realizar 2 o más veces, el sistema preguntará: ¿cómo voy a calificar esos múltiples intentos? Aquí debemos elegir entre el resultado más alto, el más reciente, o bien que haga un promedio de resultados. Si elegimos la opción una vez, no se nos preguntará esto y el resultado que se obtenga será el definitivo. La opción orden aleatorio permite ordenar las preguntas de manera aleatoria, de manera que el sistema presentará a los estudiantes las preguntas de manera desordenada. La opción paginación muestra 2 alternativas. Utilizando saltos de página. Si elige esta opción, todas las preguntas se mostrarán de manera continua. Una pregunta por página presentará una sola pregunta a la vez y el estudiante deberá dar clic al botón siguiente para que se muestre la pregunta que sigue. La opción teclado de idioma presentará un teclado en pantalla para que puedan escribirse acentos específicos del idioma. La opción revisión de pregunta permite a los estudiantes revisar y cambiar sus respuestas antes de dar por concluido el cuestionario. La opción reanudable permite a los estudiantes reanudar un cuestionario cuando no se completó su envío. Esto es útil si consideramos que es posible que pueda ocurrir un corte de energía o bien si falla la conexión a internet. Te aconsejo que siempre mantengas esta opción configurada con sí. La opción ver entregas permite ver a los estudiantes los resultados de su cuestionario. Si eliges la opción no, los estudiantes no podrán ver los resultados ni ningún comentario sobre las preguntas hasta que, de manera manual, se seleccione la opción sí o sí con las respuestas correctas. Finalmente, si habilitas la opción ocultar los valores en puntos, los estudiantes no podrán ver cuántos puntos tiene asignados cada pregunta. Y bueno, finalmente con esto damos por concluida la configuración del cuestionario. En el próximo tutorial te explicaré cómo puedes calificar ese cuestionario y dar la retroalimentación a tus alumnos. Hasta luego.